Bueno, vamos a estudiar ahora el circuito, el otro circuito que hay para diodos LED, ¿sí? Que es una combinación de circuitos. Voy a tener combinado el primer circuito que vimos, el serie, resistencia a diodo, pero acá voy a tener una resistencia en serie con dos o más diodos, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a tener es un circuito mixto, serie paralelo. Serie, resistencia a conjuntos de diodos. Si miro los diodos solos, los diodos en paralelo. Entonces acá, a diferencia del circuito serie de diodos, hay que hacer otras consideraciones, ¿sí? Yo tengo un circuito donde la corriente se va a diversificar por distintas ramas, ¿sí? Son las que ven acá en color rojo. Por cada uno de estos diodos va a ser atravesado por una corriente. Recuerden una vez más que la corriente y la tensión en los diodos son datos, porque cualquier diodo de 5 milímetros, que son los que estudiamos nosotros, consumen 0,02 amperes. La tensión, vamos a volver a decir que son diodos rojos, ¿sí? Por lo tanto, la tensión de cada uno de los diodos LED es de 2,1 volt. Entonces vamos a empezar a anotar esos datos y después a analizar el circuito. Vamos a notar que son diodos rojos, entonces sabemos que la tensión en el diodo 1 es igual, es igual a 2,1 volt. La tensión en el diodo 2 es igual también a 2,1 volt. Y la tensión en el diodo 3 es igual a 2,1 volt. ¿Sí? Y la corriente que pasa en el primer diodo es de 0,02 amperes. La corriente en el diodo 2 es de 0,02 amperes y la corriente en el diodo 3 es igual a 0,02 amperes. Esos son los datos que por ahora voy teniendo yo. Bien, vamos a ponerlos por acá. Vamos a explicar esto un poquito. En el caso anterior, que yo tenía un circuito serie, la corriente era la misma. Ahora, cuando yo tengo un circuito mixto o un circuito paralelo, las corrientes son totalmente distintas, porque van dividiéndose en distintas ramas. Yo tengo la batería colocada de la misma manera que en el circuito anterior, y esta me va a proveer corriente para el circuito. Bien, ¿pero qué corriente? Y me va a proveer la corriente de estos tres diodos, que es la corriente total del circuito. A ver, por acá sale una I, X. No sé qué corriente sale por ahora. Se mete en la resistencia, sale de la resistencia esta corriente, un poquito baja al diodo 2, otro poquito baja al diodo 1 y otro poquito baja al diodo 3. Y después, cuando sale de cada uno de estos diodos, se vuelve a transformar en la corriente total del circuito. El tema es, ¿cuánto baja? Bueno, nosotros sabemos que cada diodo, por eso te digo que es dato, consume 0,2 amperes. 0,2 amperes este diodo, 0,2 amperes el diodo 2, 0,2 amperes el diodo 3. Bien, la suma de las corrientes me da la corriente total del circuito. Es distinto al circuito anterior en que todas las corrientes eran iguales. Entonces, la corriente total es la corriente que circula en el diodo 1, la corriente que circula en el diodo 2 y la corriente que circula en el diodo 3. Y la corriente que circula en la resistencia. Bueno, chicos, les estoy diciendo que esto es un circuito mixto, serie más paralelo. Si yo junto todos los diodos y los transformo en uno solo, vuelvo a tener un circuito serie. Por lo tanto, la corriente que me consumen estos tres diodos es la corriente que atraviesa esta resistencia. Entonces, es la misma, no necesito calcularla. Si cada diodo LED consume 0,02 amperes, la corriente total que provee la batería que pasa por la resistencia 1 y se divide en los tres diodos es una corriente de 0,6 amperes.
0,06 amperes, o lo que es lo mismo decir 60 milésimas de amperes. Bien, entonces, ¿cuál es el valor de la resistencia 1? Yo quiero volver a calcular la resistencia del diodo. Bien, entonces, vamos a partir de... Ya tenemos parte del análisis. Tenemos los datos de los diodos y de las corrientes, de cada uno de los diodos. Tenemos cómo calcular la corriente total. Entonces me falta saber la tensión, ¿sí?, que hay en la resistencia para volver a aplicar la ley de Ohm. ¿Cómo puedo saber esta tensión que cae en la resistencia? Bueno, en un circuito serie dijimos que la corriente era igual en todos los componentes cuando era atravesada. Lo que era distinto en cada uno de estos componentes era la caída de tensión. Bien, pero si yo miro el paralelo de estos diodos, si el diodo 3, le caen 2,1 volt, el diodo 2, 2,1 volt y el diodo 1, 2,1 volt, por estar en paralelo, es solamente una sola vez 2,1 volt. Entonces, veamos que para calcular las tensiones partimos de una fórmula muy similar al caso anterior. B, que es la tensión que entrega la batería, es igual a la caída de tensión que hay en la resistencia 1 más la caída de tensión de todos los diodos, que es 2,1 volt. Entonces vamos a poner BD, únicamente una sola vez. Entonces, si yo sé que 9 volt es igual a valor de la caída de tensión en la resistencia 1, que no lo conozco, más la tensión en el diodo, que sí la conozco, que por ser de color rojo es 2,1 volt, de ahí vuelvo a tener mi X bendita, que es BR1, la tengo que dejar sola, entonces me quedan 9 volt menos 2,1 volt, porque el que estaba sumando de un lado lo tengo que dejar solo. BR1, mi X, la tengo que dejar sola. Si está sumando de un lado, pasa restando del otro. Entonces, vamos a hacer la cuenta con la calcu. Yo tengo 9 volt menos 2,1 volt. 6,9 volt. Entonces, la caída de tensión en la resistencia 1 es 6,9 volt. Bien, ya me faltan menos datos, casi ninguno les diría. ¿Qué tengo que aplicar ahora para saber el valor de la resistencia? La ley de Ohm. La ley de Ohm, que me dice que la resistencia se calcula, la resistencia 1 en este caso, se calcula como la tensión en la resistencia 1 dividido la corriente que atraviesa la resistencia, que en este caso es mi corriente total. Entonces, R1 es igual a 6,9 volt dividido 0,06 amperes. Y esto me está dando un valor de resistencia para el 1, para la resistencia 1. Resistencia 1 pues es la única que hay en el circuito. Entonces 6,9 dividido 0,06. Esto me da un valor de 115 ohm, que es el valor que yo tengo que poner de resistencia. ¿Sí? Entonces, ya acá tengo calculada la resistencia. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que si voy agregando, que son los ejercicios que vamos a hacer en el trabajo práctico, si voy agregando más diodos en paralelo, lo único que tengo que cambiar de todos estos cálculos que hice es el de la corriente total, que va a agregar la corriente de un diodo más, o otro diodo más, u otro diodo más. ¿Qué ventajas tiene respecto al circuito anterior? Que independientemente de la cantidad de diodos que yo ponga en paralelo, este circuito, la batería siempre puede seguir siendo de 9 volt. Lo único que tengo que tener en cuenta, que esta batería pueda entregar al circuito
la corriente solicitada. ¿Sí? Es la única diferencia. Bueno, ahora yo necesito probar que todos estos cálculos son reales. Para eso vamos a pasar al simulador, ¿sí? Vamos a conectar un amperímetro para medir la corriente total del circuito y probar que es este valor de acá. Y vamos a poner un amperímetro en cada uno de estos diodos para ver que cada uno consume 0,02 amperes. Los espero en ese video para que después puedan concluir haciendo el trabajo práctico.